Cordial saludo. Bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de análisis de circuitos. Para el día de hoy vamos a relacionar las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver de forma muy sencilla cómo funciona cada una de estas leyes. Antes de eso, vamos a tener una breve descripción relacionada con ramas, nodos, ramas y nodos. ¿Qué es una rama? Básicamente una rama es aquel componente individual de dos terminales, en este caso, ¿sí? Para nuestro circuito, este circuito que tenemos acá, pues vamos a tener 5 ramas. Una rama correspondiente a mi fuente de voltaje, ya sabemos cómo se representa, otra para mi fuente de corriente y 3 más para mi resistencia. Es decir, que en este caso, para este circuito que tenemos acá, tenemos 5 ramas. 5 ramas, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ramas, una por cada elemento. ¿Qué es un nodo? Un nodo básicamente es la interconexión entre dos o más componentes, ¿sí? Para ello podemos decir que en esta parte vamos a tener un nodo, ¿sí? Aquí tendríamos otro nodo, pero si nos damos cuenta, se están interconectando varios componentes. Por lo tanto, podemos llegar a decir que esto es un solo nodo. Lo veíamos en algún video anterior, en el cual teníamos 3 resistencias conectadas de esta manera, ¿sí? Este es un punto. Lo que pasa es que por facilidad, por estética de nuestro circuito y para realizar un mejor análisis, lo que hacemos es abrirlos un poco, que fue lo que hicimos acá. Entonces, en este caso tenemos un nodo para estos dos componentes, otro nodo que me está agrupando 1, 2, 3 y 4 componentes, y otro nodo más, un tercer nodo, que está en la parte inferior, en la cual se está interconectando una fuente, una resistencia, 2 resistencias y otra fuente de corriente. Entonces, en este caso tenemos ramas que hace referencia a cada componente, ¿sí? Nodos que hacen relación a cada uno de los puntos del circuito. Finalmente, también podemos colocar algo adicional que son los lazos, ¿sí? ¿Qué es un lazo? Básicamente un lazo es aquel camino cerrado que podemos llegar a encontrar dentro de nuestro circuito. Es decir, podemos decir que este es un lazo, ¿sí? Que este es otro lazo, este es otro lazo, y finalmente el externo puede ser otro lazo, ¿sí? Podríamos llegar a decir que aquí tenemos otro lazo, ¿sí? Y acá otro lazo, ¿sí? Son recorridos cerrados dentro de nuestros circuitos. Bueno, básicamente eso es lo que es ramas, nodos y lazos, ¿sí? Teniendo como base eso, ya podemos comprender un poco mejor las leyes de Kirchhoff que vamos a ver a continuación. Existen 2 leyes, básicamente, relacionadas con Kirchhoff. Una de ellas es la ley de corrientes de Kirchhoff y la otra es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Básicamente, la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de todas las corrientes I sub n desde I igual a 1 hasta n es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que todas las corrientes, la sumatoria de todas las corrientes en un nodo, estamos hablando de un nodo, la suma de todas las corrientes de forma algebraica. ¿Qué quiere decir de forma algebraica? Simplemente tomando en cuenta positivos y negativos, ¿sí? Corrientes negativas, corrientes positivas. Esa suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0, ¿sí? Ahora bien, la ley de voltajes de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff será muy similar, porque me dice que la sumatoria
de todos los voltajes, ¿sí?, desde I igual a 1 hasta N, o bueno, coloquémoslo hasta N, y aquí J para diferenciarlo del anterior, desde J igual a 1 hasta N va a ser igual a 0, ¿sí? Eso está relacionado con la ley de conservación de cargas, entonces ya veremos eso más adelante. Básicamente estas son las dos leyes relacionadas con Kirchhoff y que vamos a utilizar para complementar nuestro análisis, que ya lo habíamos visto en videos anteriores, que iniciábamos con la aplicación de la ley de Ohm. Pero pues ahora vamos a ampliar un poco más ese abanico de herramientas que tenemos para realizar nuestros análisis de circuitos. Entonces, tenemos dos más. ¿Sí? Es probable que de esta forma sea un poco confuso, sin embargo vamos a ver en un circuito cómo es que se puede utilizar estas dos leyes. Entonces vamos a aplicar en un circuito. Ya teniendo nuestro circuito, vamos a comenzar a hacer el análisis y vamos a verlo aquí, o ver aquí ya cómo es que se aplican esas leyes de Kirchhoff. ¿A qué hace relación eso? Entonces, vamos a ver básicamente lo siguiente. Voy a quitar aquí los valores, vamos a explicarlo de forma muy general, ya luego haremos un ejercicio aplicando estos conceptos, y es lo siguiente. Cuando hicimos el análisis de un circuito totalmente resistivo, en el cual hacíamos reducciones serie paralelo, básicamente hicimos algo relacionado con eso, ¿sí? Digamos aquí otra resistencia, pero básicamente era eso. No teníamos en cuenta ningún tipo de signo. Sin embargo, ahora ya con la ley de voltajes y de corrientes de Kirchhoff, sí debemos tener en cuenta algunos signos que nos van a servir inicialmente para hacer el análisis. Hay algunos que los colocamos, pero luego pueden volver a cambiar dependiendo del análisis que nosotros estemos haciendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente tenemos la polaridad de nuestra fuente inicial. Entonces, aquí tenemos menos y más. Ese más sale acá y es el primer término que va a colocar en esta resistencia. Lo mismo en la siguiente, lo mismo en la siguiente. ¿Listo? Estamos hablando de cargas resistivas o de cargas como tal, ¿sí? Nosotros hablamos esto como de fuentes y los otros términos son cargas. Deben de tener fuentes, tienen una polaridad diferente a las cargas que tenemos. Entonces, en este caso, fíjense que va a quedar cambiada la polaridad, ¿sí? Salen más, llegan más acá, llegan más acá y llegan más acá, ¿sí? Por lo tanto, quedaría de esta manera. ¿Eso para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de la ley de voltajes de Kirchhoff para este circuito, pues nosotros vamos a tener básicamente tres mallas sobre las cuales podemos trabajar. Una, que va a ser esta, nosotros podemos hacer, estamos hablando de la ley de voltajes de Kirchhoff, nosotros podemos hacer el análisis en el mismo sentido de las manecillas del reloj o de forma contraria, no hay problema. Ahora, aquí sucede exactamente lo mismo y por acá exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tener una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3, ¿sí? Esta ley de voltajes de Kirchhoff me dice lo siguiente, que el voltaje de mi fuente, vamos a decir que este es el voltaje de mi fuente, ¿sí?, está en una polaridad, ¿sí? ¿Cuál es el signo que ponemos primero? El menos, por lo tanto vamos a decir que menos el voltaje de la fuente, más este voltaje, vamos a decir que la R1, voltaje R1, aquí va a estar voltaje R2 y por acá el voltaje R3. ¿Sí? Entonces vamos a decir BR1, ¿cuál es el primer signo que tomamos? El más, entonces más BR2. Seguimos por acá, es en esta malla, ¿no?, la que estamos haciendo. Y hay otro componente, el primer signo es el más, entonces más BR2, este es BR1, BR2, y la sumatoria de todos los voltajes alrededor de esta malla es igual
a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. El voltaje de acá menos el voltaje de la fuente más el voltaje en R1 más el voltaje en R2 debe ser igual a 0. Es decir, que el voltaje en R1 más el voltaje en R2 debe ser igual al voltaje de la fuente. ¿Entendido? Sucede lo mismo en esta malla. Vamos a poder trabajarlo, vamos a decir, por ejemplo, vamos a colocar aquí hacer esta malla también. Aquí en esta malla diríamos, tenemos dos componentes, entonces este componente inicia con el positivo, entonces diríamos BR3, seguimos por acá, aquí entraríamos por el menos, entonces menos BR2 va a ser igual a ¿cuánto? A 0, según la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff la hacemos respecto a las mallas. ¿Entendido? Contrario a la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff me dice lo siguiente. Ya no lo analizo respecto a las mallas, sino respecto a los nodos. Entonces, tengo acá un nodo general, ¿sí? Tengo acá otro nodo. Entonces vamos a analizar este nodo. Resulta que yo tengo una corriente que sale de mi fuente, una corriente I total. ¿Sí? Por aquí bajará una corriente I1, por acá una corriente I2 y por acá seguirá, hasta acá ya mirar la dirección, una corriente I3, y ya lo veremos más adelante. En este caso, a este nodo va a entrar la corriente I total. ¿Sí? Va a salir una corriente I1 y va a salir hacia allá una corriente, podríamos hablar de la corriente I23, ¿sí? La corriente que va para I2 y I3. Es decir, que ese nodo visto de otra manera nos queda de esta forma. Entra una corriente I total, sale una corriente I23 y baja una corriente I1. Entonces, a este punto, las corrientes que ingresan, en este caso solamente es una, que es la I total. Entonces diríamos que I total, las corrientes que ingresan a los nodos las vamos a tomar como positivas, las que salen de los nodos las tomamos como negativas. Entonces, ¿cuántas corrientes ingresan? Solamente I total. ¿Cuántas corrientes salen? I23, entonces menos I23 menos I1. Y esto debe ser igual a 0. ¿Sí? La suma algebraica de las corrientes que ingresan a un nodo, la suma algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Algebraica quiere decir positivas y negativas. Las que entran las tomamos como positivas, las que salen las tomamos como negativas. Eso es básicamente la ley de corrientes de Kirchhoff, que ya lo analizaremos sobre un ejemplo particular. Gracias.